Que nos grabe para ahora saludar a mi amigo, a mi compañero, al queridísimo Ricardo Sevilla, quien pues se ha estado dando cuenta de lo, indignante que resulta pues la respuesta de los ultrafachos, de los ultrafascistas, que desafortunadamente tienen estos micrófonos en los medios de comunicación corporativos, viven en esos nichos rodeados de privilegios, son una porquería, no solamente en lo periodístico, sino en lo humano. Y ahora incluso se lanzan contra el doctor Salvador Allende en el 50 aniversario de un golpe de Estado que marcó al mundo y que provocó, la tortura, desaparición, asesinato sistemático de miles y miles de personas. Querido Ricardo, te saludo diciéndote que he estado leyendo el chat de la transmisión oficial del gobierno de Chile de estas conmemoraciones. Y me he encontrado con trolls muy parecidos a los que te atacan a ti en redes sociales. Lo que me llama la atención es que pues existan personajes que con nombre, con apellido, con rostro y con vaya qué rostros, vaya que con qué apellidos salgan a hacer diatribas en contra del doctor Salvador Allende hoy, en un día tan importante para la humanidad. Te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo y sé que compartes ese grito de nunca más. Así es, querido Toño, público memorioso, estoy muy bien, muchas gracias, espero que tú también te encuentres mejor, y bueno, pues es natural, estaba yo escuchando con mucha atención lo que decía Sabugal, que en algún momento coincidimos, por cierto, en la revista crítica de la UAP, ya no quisieron que continuara esa revista por alguna razón, pero ahí vertíamos algunas reflexiones, algunos ensayos, no los nuestros interesantes quizá, pero sí del resto de los intelectuales que ahí se reunían para hablar de cosas que no le interesan a la derecha, literatura y sobre todo literatura marginal. En fin, tiene razón Sabugal en este apunte que hace, porque estos paniaguados, yo quiero decir que paniaguado es una palabra que no tiene que ver con lo que dice Gerardo Fernández Noroña en el sentido de hacer la asociación con el pan y que están aguados, o sea, eso queda muy bien, queda muy chistoso y revelador, pero paniaguado es una palabra muy interesante que tiene que ver con personajes que son mediocres, que no tienen virtudes propias y que son apuntalados por otros, son protegidos. Entonces, estos personajes, estos dictadores son exactamente eso, son paniaguados, son sujetos que sin tener ninguna virtud especial han sido promovidos por los poderes estadounidenses. Siempre ha habido detrás de armas, Marcelo, ahí en Guatemala, pasando por Gaspar Rodríguez Francia, el dictador paraguayo al que Augusto Roa Bastos le dedicó un gran libro. Pues estos dictadores, Pinochet, en fin, han tenido siempre un dueño de las narrativas, son objetos simple y sencillamente para que Estados Unidos se quede ahí con presencia. Han sido sus títeres para no aventarle más rollo. Y bueno, pues se necesita ser un personaje mediocre o malicioso, o ambas cosas juntas, para lanzarse a la yugular de Salvador Allende, como lo hace Sergio Sarmiento, porque eso es precisamente Sergio Sarmiento, un mediocre, un personaje con pensamientos maliciosos y con tal de denostar al presidente López Obrador, hoy ha publicado una diatriba en el Pasquín Reforma contra Salvador Allende, como bien apuntas, querido Toño, a quien califica pues de ser un personaje malévolo, o sea, es trato de encontrar las palabras para poder describir a este personaje tan corto, no de estatura que lo es, sino de pensamiento. Fíjese, Salvador Allende sigue siendo hasta la actualidad una de las figuras más emblemáticas, más recordadas de la política chilena y en general en Latinoamérica. El expresidente de Chile, quien ejerció ese cargo de 1970 al 73 y cuyo mandato, como ya apuntó bien Sabugal, acabó abruptamente con un golpe de Estado, es un referente histórico del socialismo,
sí, pero de la izquierda en general. Y el burdo Sarmiento quiere que los lectores pasen por alto cuando Allende estuvo en el poder, y cuando estuvo en el poder se esforzó por conducir a Chile hacia el socialismo, pero no a través de una dictadura, sino por la vía democrática. Tanto cacarearon que iba a irse, que iba a ir Allende por el camino dictatorial, y no fue así, fue por el camino democrático. Sarmiento, el tipejo nauseabundo que ha defendido las relaciones sexuales, entre comillas, consensuadas entre adultos y menores de edad, quiere hacer de la historia un caldo espeso e ininteligible. Sarmiento no le cuenta, no le quiere contar a las personas que Allende colocó a 4 obreros en su primer gabinete ministerial, lo cual no se había visto nunca. El fascineroso de Sarmiento, que analiza, entre comillas, en Televisa, no nos cuenta que Allende puso en marcha una política que coincide con lo que está impulsando el presidente López Obrador, porque era una política de austeridad para los ministros y demás funcionarios designados por él. A Sarmiento, el propagandista de bulos, de diatribas, de calumnias contra la izquierda bien pagadas, le parece bien, querido Toño, olvidar que durante su gobierno Allende instituyó una política que puso el acento en la redistribución del ingreso y evidentemente en la reactivación de la economía. Eso no lo quiere recordar. ¿Lo sabe? Por supuesto que lo sabe, pero bueno, a Sarmiento, que tiene un cerebro minúsculo, no le interesa decir que Allende retiró el alza de precios para la vivienda, por ejemplo, o que anuló las tarifas eléctricas, y eso se comprende, y se comprende porque Sarmiento siempre ha alquilado su pluma a empresas como el Consorcio Interamericano de Comunicación, SADCB, alias el periódico Reforma, o a la compañía TV Azteca, SABDCB, propiedad de su jefe, Ricardo Salinas Pliego, este deudor, este homófobo. Y es que Sarmiento es un subordinado del periodismo corporativo. Este señor, insisto, cuya estatura y pensamiento es igual al de un alarife liliputense, no es periodista, sino un influencer avejentado. A Sarmiento, como a López Dóriga, como a Loret de Mola, como a Ciro Gómez Leiva, la razón comunicativa les importa un rábano. A ellos les interesa estar frente a los reflectores de la farándula periodística, donde el discurso es mucho menos racional y mucho más propagandístico. Estos personajes, querido Toño, no conocen la historia, pudieran acceder porque han tenido acceso a una formación educativa muy diferente a la que nosotros hemos tenido acceso. Nosotros, y yo en particular, para hablar de mí mismo y no generalizar, tuve acceso a una educación como el grueso de la población mexicana, una educación pública, gratuita, pero estos personajes podían ir con la mano en la cintura a formarse en las grandes universidades en el extranjero, tuvieron la posibilidad de estudiar allá, de regresar, de compartir su pensamiento y sus experiencias para mejorar el país, pero no lo quisieron, no lo quieren hacer porque allá estuvieron muy vinculados a los grupos políticos e intelectuales de poder, al pensamiento capitalista, al pensamiento neoliberal, y cuando regresan acá, lejos de querer ayudar a la población, pretenden enceguecerla con esta clase de estupideces, lanzarse en contra de Salvador Allende, dejando a un lado incluso que el fundador de la revista Proceso haya escrito un libro a propósito de él. Estoy hablando de Julio Scherer García. Bueno, pues yo creo que Sarmiento o ya se le olvidó o se hace tonto, porque estoy seguro que sí leyó el libro. Este tipo de personajes leen, querido Toño, público memorioso, pero esas lecturas yo no sé si no las comprenden, si las conocen y únicamente las utilizan para hacer del ejercicio intelectual un método narcisista, pero definitivamente han querido
no ayudar a México, sino apoyar a que la población esté en el fango, pero no tienen la conciencia de que el pueblo de México no necesita una formación en el extranjero, sino una formación bien hecha, bien articulada, bien llevada, y si eso se logra, bueno, pues estos personajes van a temblar, y eso es precisamente la apuesta del gobierno del presidente López Obrador con esto que se está impulsando en algo inédito, que es justamente la revolución, le llamaría yo, de los libros de texto gratuitos que ahorita se están impulsando en la SEP, y que justamente estos personajes pues le tienen un pavor tremendo, y por eso sale un sujeto como Salinas Pliego, el jefe de Sarmiento, para lanzar estas diatribas en contra de, pues, de lo que ellos llaman, sin entenderlo, el comunismo. En fin, todo va de la mano, mi querido Toño, pero sí, definitivamente Sergio Sarmiento, el pensamiento conservador, no han ayudado un ápice al buen desarrollo de este país. No, y sabes que me ha tocado conocer desafortunadamente a Sarmiento desde hace muchos años por haber, como tú, pasado por esa, pues, híjole, empresa putrefacta llamada Azteca, y me parece que no es de estos ultraconservadores que son por definición ignorantes, ¿no? A mí me da mucha risa siempre decir cómo es que, y plantear cómo es que debe de ser una situación humillante para los padres de los fachos el pensar que los mandaron a las mejores escuelas, a las mejores primarias, secundarias y preparatorias de paga en México, a las mejores universidades, a veces hasta del extranjero, a veces de la Ivy League acá en los Estados Unidos, para que resulten ser sumamente ignorantes, ¿no? Que se vea que en su vida han abierto un libro, que son pero verdaderamente estúpidos e ignorantes. Creo que no es el caso de Sergio Sarmiento, del servil de Sergio Sarmiento. Creo que él sabe perfectamente de quién se trata al hablar del doctor Salvador Allende, mi querido Ricardo Sevilla. Creo que aquí es incluso peor que hable de esta forma sin que sea con ignorancia, porque está lanzando, como bien mencionas, una diatriba injustificada en contra de un hombre que verdaderamente lo único que hizo fue luchar por su pueblo, luchar por los trabajadores, luchar por la justicia social mediante la vía pacífica, la vía democrática, que pues el mismo presidente López Obrador lo ha dicho en su admiración hacia el personaje, ¿no? Tendría mucho que ver en estos momentos con Andrés Manuel López Obrador. Creo que en aras, ¿no?, absolutas de poner a alguien como lo es el doctor Salvador Allende en este tipo de términos, es en todo caso la claridad que existiría con el presidente López Obrador en cuanto al manejo de noticias que se hacen desde la ultraderecha y desde sus medios corporativos. No sorprende que le inventen cosas al presidente López Obrador. Si ahora vemos a alguien como Sergio Sarmiento, además, querido Ricardo y querido público consentidor, hablar mal de un hombre que murió hace 50 años. Un hombre que fue víctima de un golpe de Estado y que murió ese mismo día hace 50 años. Imagínate tú, estamos hablando de un sujeto servil que siempre ha estado pues operando a favor de las élites, llamado Sergio Sarmiento, que constantemente emite columnas, comentarios editoriales, pseudoanálisis en contra de alguien como López Obrador, que es su contemporáneo, que él mismo ha exhibido. No se justifica, o sí, ¿no?, en cuanto a su conservadurismo, que además de todo se defina al hablar de alguien que pues sería incuestionable, como es el doctor Salvador Allende. O sea, creo que a Salvador Allende la historia ya lo perdonó, si se le puede perdonar de algo, ya lo absolvió, si se le puede absolver de algo, ¿no?, este gran hombre. Y me parece a mí verdaderamente mira, Ricardo, yo no me metería en camisa de 11 varas. Yo diría, a ver, si ya tengo una lucha en estos momentos encarnizada en contra de la izquierda mexicana, en contra del gobierno de López Obrador, estoy buscando que no quede la sucesora del presidente como la siguiente presidenta, ¿para qué me meto en camisa de 11 varas
y llamo malévolo a un hombre que pues de malévolo no tuvo nada. Malévolo, mi patrón, Ricardo Salinas Pliego, ese sí que es malévolo. Y que digo malévolo, es el, no sé, ¿no? Es el mismo demonio. No sé qué opines, querido Ricardo. Así es, querido Toño. Fíjate que tuve aquí un problema ahí con la conexión, pero ya estoy acá. Y te escuchaba muy atentamente, porque como no tenemos justamente esos aparejos que tiene Sergio Sarmiento, estaba yo aquí con el teléfono y la computadora y dije, bueno, pues en algún momento hay que retomar los puntos. No podemos dejar de trabajar, aunque haya estas fallas técnicas. Y fíjate que ahorita que estabas hablando de Sergio Sarmiento y al que se le ha apodado Sergio Sirviento, fíjate que le decías servil, y estaba yo recordando las novelas de los dictadores, y hay una novela que se llama Yo el Supremo, así sin coma, Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, y que habla justamente del dictador Gaspar Rodríguez Francia, y utiliza pues este lenguaje y divide la palabra servil y dice, tú eres un ser vil. Entonces, eso es precisamente lo que ha sido la dictadura en Latinoamérica. Creo que lo sabe muy bien Vargas Llosa. Intentó, emulando a Yo el Supremo, hacer lo mismo con la fiesta del chivo. Le salió más o menos, pero la dictadura no tiene los ingredientes que este personaje imagina o quiere inocularle a la población. Hay una enorme tradición de reflexiones literarias, reflexiones periodísticas, intelectuales, que van de esa novela de Tirano Banderas, de Ramón del Valle Inclán, pasando por El Pornócrata de Gonzalo Martré, arribando quizá a Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, y por supuesto, acaso una de las más emblemáticas, el señor presidente del guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Y parece que este sujeto no ha leído nada, no entiende un cacahuate, y quiere poner en el mismo saco a Salvador Allende que a estos dictadorzuelos. Por eso es muy importante que la gente lea, que se documente, que ausculte las entrañas de la historia latinoamericana, para que no se deje impresionar por estos discursos ramplones y baratos de la derecha. Estos mequetrefes imaginan que la gente solamente se puede formar en la élite, que solamente pueden anidar el pensamiento intelectual, periodístico, sensato en los grandes círculos económicos, y no es así de ninguna manera. Estos personajes deberían saber, deberían comprender que el pensamiento es libre, y justamente porque es libre puede también arribar a los puertos literarios, a los puertos filosóficos, sin la necesidad de tener esa enorme cantidad de recursos económicos que además estos personajes le han robado y le han atracado al pueblo de México. Estaba yo leyendo justamente una diatriba de Carlos Fuentes contra Bush. Es un libro que no se conoce muy bien, pero justamente hablas a propósito de las dictaduras, y me recordó muchas cosas que ya había yo guardado ahí en la retentiva, en la onda retentiva. Yo recomiendo la lectura de estas novelas que son una sátira en contra de dictadores. Acá tenemos una con Fernando del Paso, que es Noticias del Imperio. Entonces hay que leer, hay que documentarse justamente para tener ese contrapeso necesario en el pensamiento de izquierda. Hay un pensamiento de izquierda, por supuesto que existe, pero esos personajes van a utilizar y hacer de todo con tal de denostarlo. Pero en nosotros está, en el pueblo de México, quiero decir, terminar con esa clase de clichés baratos
que dicen, bueno, lo que piensa Guillermo Sheridan, el pueblo es tonto, el pueblo es descuidado, no sabe hacer esto, es perezoso. Ese tipo de pensamiento es una estupidez y da justamente origen a estos aspiracionistas que son francamente una plaga y que, perdón, ya se están adhiriendo a este movimiento ebrardista que más que dar miedo, da grima, mi querido Toño. No, y ¿sabes qué? Que se manejan mediante la mentira. Mira, dame un momentito para que vayamos con lo de Ebrard unos momentos más, siendo bien reiterativo aquí con mis pleonasmos, pero quiero enseñar un video y le pido al equipo que por favor nos grabe.